La televisión en directo tiene un propósito claro: mostrar la realidad tal como ocurre, sin filtros ni segundas tomas. Pero ese mismo propósito también implica algo inevitable. Cuando sucede una tragedia, no hay forma de esconderla. En este video exploraremos 5 transmisiones reales que se salieron completamente del control. Momentos en los que la cámara no grabó ficción, sino terror genuino. Nada de esto estaba planeado, y mucho menos preparado. Fueron episodios perturbadores captados en tiempo real, frente a millones de testigos. Era el 13 de octubre de 2008, en Santo André, São Paulo, Brasil. Eloa Cristina Pimentel, de apenas 15 años, estaba en casa trabajando en un proyecto escolar junto a su amiga Niara Rodríguez da Silva y 2 compañeros de clase. Aquella tarde debía ser una sesión rutinaria de estudio, con libros abiertos, apuntes dispersos y risas juveniles, llenando el pequeño comedor del departamento. Eloa era una estudiante ejemplar, con grandes aspiraciones de convertirse en maestra. Su sonrisa cálida y su risa contagiosa la hacían una de las alumnas más queridas de su escuela. El pequeño departamento en la Rúa Antonio Cardoso era su refugio desde hacía 3 años, cuando su familia se mudó allí, buscando un nuevo comienzo. Su madre, trabajadora incansable de una fábrica textil, hacía turnos dobles para mantener a sus hijos, dejando a Eloa al cuidado de sus hermanos menores. No te pierdas ni un segundo de nuestras historias. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad para descubrir lo que nadie más se atreve a mostrar. A pesar de las dificultades económicas, ella nunca perdió el ánimo. Dedicaba horas a enseñar a otros chicos del vecindario y colaboraba como voluntaria en el centro comunitario. Sus profesores siempre resaltaban su madurez y compromiso, convencidos de que algún día lograría romper el ciclo de pobreza que afectaba a tantas familias de su entorno. Sin embargo, la vida de Eloa se cruzó con la de Lindenberg Alves Fernández cuando ella tenía solo 11 años. Una diferencia de edad que debió haber encendido las alarmas de todos los adultos a su alrededor. Lo que comenzó como una amistad inocente se transformó con el tiempo en una relación marcada por el control y la manipulación. Con los años, Lindenberg se volvió posesivo, celoso, incapaz de tolerar que Eloa hablara con otros muchachos. Vigilaba sus pasos, la llamaba constantemente y exigía saber con quién estaba. Cuando Eloa, con apenas 13 años, reunió el valor para terminar la relación, el joven no lo aceptó. Desde ese momento, su comportamiento se volvió errático, obsesivo y cada vez más peligroso. Aquella tarde de octubre, lo que debía ser una jornada tranquila de estudio, se transformó en una pesadilla. De pronto, Lindenberg, ya de 22 años, irrumpió en el departamento armado. Habían pasado 2 años desde la ruptura, pero él seguía aferrado a una historia que solo existía en su mente. Según las investigaciones posteriores, su obsesión se había intensificado con el tiempo, hasta el punto de espiar sus redes, seguirla y planear el encuentro. En medio del caos, permitió que los 2 compañeros varones se marcharan, pero retuvo a Eloa y a Niara, iniciando una toma de rehenes que mantendría a todo Brasil en vilo durante 5 días. Las fuerzas especiales del Grupo de Acciones Tácticas, conocido como GAT, llegaron rápidamente, tomando el control de la escena y tratando de negociar una salida pacífica. La noche siguiente, Niara fue liberada ilesa. Sin embargo, la tensión no disminuyó. 2 días después, las autoridades tomaron una decisión que sorprendería a todo el país. Le pidieron a Niara que regresara al departamento
argumentando que su presencia podría calmar a Lindenberg. Mientras las horas pasaban y la situación se estancaba, los medios de comunicación comenzaron a concentrarse frente al edificio. Las cámaras no se apartaban del lugar. La cobertura se volvió un espectáculo nacional. Todo Brasil observaba, sin saber que lo que estaba a punto de suceder quedaría marcado para siempre en la historia de la televisión en vivo. Los medios transmitieron actualizaciones continuas, día y noche, y el caso se convirtió en una obsesión nacional. La situación se intensificó cuando Sonia Abrão, periodista de la cadena Rita TV, logró comunicarse con Lindenberg en vivo mientras él aún mantenía a las chicas dentro del departamento. La conversación fue transmitida a todo Brasil y en ella participó también Eloa. Posteriormente, expertos legales señalaron que la llamada había interferido en la operación policial, iniciándose una demanda civil contra Abrão por supuestamente poner vidas en peligro. Para el 17 de octubre, el enfrentamiento había superado las 100 horas. La policía, tras escuchar disparos, decidió irrumpir junto con las tropas de choque de la policía militar. Lindenberg ofreció resistencia y, durante el forcejeo, hizo uso del arma de fuego. Niara resultó herida en el rostro, pero logró salir con vida. Eloa, en cambio, fue alcanzada en 2 ocasiones, una bala en la cabeza y otra en la parte inferior del cuerpo. Las cámaras captaron el momento mientras era trasladada inconsciente a un hospital, donde finalmente no sobrevivió. El 18 de octubre, los médicos confirmaron su muerte cerebral a las 11:30 de la noche y se retiraron los equipos de soporte vital. Sus órganos fueron donados, salvando 7 vidas. Alrededor de 10.000 personas asistieron al funeral de Eloa. Niara logró recuperarse tras un largo proceso y en 2018 recibió una indemnización de 150.000 reales brasileños, tras determinarse que el Estado era responsable por lo ocurrido. Lindenberg fue condenado a 39 años y 3 meses de prisión. Hasta hoy, la historia de Eloa sigue siendo uno de los casos más trágicos y recordados de Brasil. Era el 27 de septiembre de 2007 en Yangon, Myanmar. Durante 10 días, multitudes habían tomado las calles en manifestaciones pacíficas. Monjes budistas, vestidos con túnicas rojas, lideraban las marchas, caminando con calma y cantando por la libertad. Lo que comenzó como protestas por el aumento de los precios del combustible se transformó en un reclamo mucho más amplio. Democracia, derechos básicos y un grito contra la pobreza y el gobierno militar. En medio de todo esto estaba Kenji Nagai, un periodista japonés de 50 años que había llegado solo 2 días antes. Trabajaba para un pequeño medio llamado PF News y llevaba años informando desde zonas de alto riesgo: Afganistán, Irak, Palestina. Su objetivo siempre fue el mismo: mostrar la realidad donde otros no se atrevían. Conocido por su valentía, Kenji nunca se exponía imprudentemente. Sabía que capturar la historia tenía un peso enorme. Su apartamento en Tokio estaba lleno de premios y fotografías de conflictos. Cada imagen, un testimonio de sufrimiento, resistencia y humanidad, ignorados por los grandes medios. Kenji había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar cuando una situación estaba a punto de volverse violenta, habilidad que le había salvado la vida en numerosas ocasiones. Siempre llevaba consigo su equipo de cámara, preparado para grabar incluso en las circunstancias más extremas. Sus amigos temían por su seguridad, pero él se sentía obligado a documentar la lucha de los oprimidos, viendo su labor como un deber sagrado. Esa mañana, se situó cerca de la pagoda Sula, en el centro de Yangon, rodeado de manifestantes que agitaban banderas con el símbolo del pavo real, emblema del partido político
Aung San Suu Kyi. La multitud permanecía pacífica, aunque tensa, hasta que llegaron camiones militares. Los soldados descendieron armados con rifles y escudos. Algunos manifestantes gritaron a las tropas, pero el gobierno militar consideró la concentración como una amenaza directa, dando un ultimátum de 10 minutos para dispersarse, bajo advertencia de enfrentar consecuencias. Y entonces llegó la respuesta militar. Primero, gases lacrimógenos, luego, disparos. Al principio al aire, después apuntando directamente a la multitud. Kenji seguía grabando. Sus últimas palabras quedaron registradas en cámara. El ejército acaba de llegar. Están armados. Entonces estalló el tiroteo. Kenji cayó herido, pero los testigos aseguran que, incluso en el suelo, levantó su cámara, intentando documentar lo que sucedía a su alrededor. Una foto del fotógrafo de Reuters, Adres Latif, capturó la escena. Kenji yaciendo en el pavimento, un soldado de pie sobre él con el rifle en mano, mientras la cámara permanecía en sus manos. En la siguiente toma, el soldado se aleja y Kenji no se mueve. Al principio, el gobierno de Myanmar afirmó que había quedado atrapado en fuego cruzado, pero los videos posteriores revelaron la verdad. Un soldado lo empujó al suelo y le disparó a corta distancia. La autopsia en Japón confirmó que la bala atravesó su pecho, dañó su corazón y salió por la espalda. Kenji fue el único extranjero muerto en las protestas, aunque al menos otras 9 personas también perdieron la vida. La noticia conmocionó a Japón, con el gobierno exigiendo explicaciones que nunca llegaron. Myanmar se disculpó años después, pero ninguna acción real fue tomada. En 2023, 16 años más tarde, los periodistas informaron que la cámara de Kenji había sido recuperada de alguien que quería enmendar lo sucedido. La entregaron a su hermana y las imágenes finales mostraban las protestas, el caos y los últimos momentos de Kenji. Nadie ha sido responsabilizado, pero su trabajo sigue siendo recordado. La Asociación de Periodistas de Myanmar creó un premio en su honor. Ni en algún momento de 2003, durante un episodio de Cono de Mujeres, un programa mexicano matutino dirigido a mujeres, ocurrió otro evento impactante. El programa normalmente abordaba temas de estilo de vida, salud, belleza y ocasionalmente segmentos educativos con animales vivos. Ese día, 2 cuidadores de un zoológico local trajeron un cachorro de león para hablar sobre conservación de la fauna. El león, aún joven pero fuerte y ágil, se sentó entre los cuidadores. Cerca, una madre sostenía a su hija pequeña, quien disfrutaba tranquilamente de una piruleta mientras observaba el estudio. Todo parecía bajo control. No había barreras de seguridad entre el animal y el público, pero tanto los cuidadores como los presentadores confiaban en la obediencia del cachorro. De repente, la niña emitió un suave gemido que captó la atención del león. El animal se puso de pie y la miró fijamente. Los entrenadores reaccionaron rápidamente, tratando de calmarlo. Por un instante, obedeció. Pero la niña comenzó a llorar más fuerte y, sin advertencia, el león se abalanzó, agarrando sus piernas con las patas delanteras y mordiendo. El estudio estalló en gritos. La madre intentó acercarse, pero el león no soltaba su agarre. Los entrenadores actuaron de inmediato. Uno sujetó la cabeza del animal, el otro su cuerpo, mientras repetían órdenes en español, tratando de tranquilizar a todos. Mantén la calma y no te muevas. Tras varios momentos de tensión, lograron liberar a la niña, que lloraba y estaba en estado de shock. La madre revisó de inmediato si había sufrido lesiones. Lo que siguió dejó confundidos a muchos espectadores. La madre comenzó a reír, aparentemente como una reacción de estrés extremo, mezcla de alivio y confusión emocional. Mientras tanto,
Los entrenadores continuaban calmando a ambos y el león permanecía visible en cámara, con la niña llorando en el fondo, mostrando la extraña normalidad que a veces ocurre tras un accidente impactante en televisión en vivo. El programa continuó de manera torpe, con risas forzadas y sonrisas nerviosas. Años después, cuando el material apareció en YouTube, los espectadores comenzaron a notar detalles inquietantes. Antes de que el león atacara, lo había estado observando fijamente durante varios segundos, y en un momento la cámara se acercó a su rostro, como si presagiara lo que estaba por ocurrir. Aunque la niña no sufrió lesiones graves, los expertos advirtieron sobre posibles secuelas emocionales a largo plazo. Curiosamente, nunca se tomó acción legal. El león permaneció bajo el cuidado de los entrenadores, y la identidad de la niña nunca se reveló públicamente ni volvió a ser vista. El 7 de octubre, el enfrentamiento había superado las 100 horas. La policía, tras escuchar disparos, decidió irrumpir junto con las tropas de choque de la policía militar. Lindenberg ofreció resistencia y, durante el forcejeo, hizo uso del arma de fuego. Niara resultó herida en el rostro, pero logró salir con vida. Eloa, en cambio, fue alcanzada en 2 ocasiones, una bala en la cabeza y otra en la parte inferior del cuerpo. Las cámaras captaron el momento mientras era trasladada inconsciente a un hospital, donde finalmente no sobrevivió. El 18 de octubre, los médicos confirmaron su muerte cerebral a las 11:30 de la noche y se retiraron los equipos de soporte